Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión del mes de noviembre. Em, estamos, el Hospital General Zona Norte de gala porque este es nuestro mes del prematuro y pues todo este mes nuestras sesiones van a estar dedicadas precisamente a esto. El día de hoy vamos a ver lo que es retinopatía del prematuro y pues nuestra ponente estrella es la doctora Marisol Vaca Segura, es oftalmóloga pediatra. Ella cursó la especialidad de oftalmología en el Hospital General de México y la subespecialidad ya en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es médico adscrito del Hospital General de León y profesor titular de residentes de dicha especialidad. Entonces, pues, sin más, doctora, le cedo la palabra. Gracias. Hola, buenas noches. La verdad es que siempre es un gusto estar aquí con ustedes y platicar de un tema que me apasiona mucho porque creo que es un tema un poquito olvidado, pero que es muy importante para poder cuidar y preservar la salud visual de nuestros pacientes más pequeñitos. Voy a tratar de hacerlo muy conciso, darles la información que es importante para ustedes para que puedan aplicarla en su práctica diaria. Entonces, vamos a comenzar definiendo retinopatía del prematuro. Y la retinopatía del prematuro es una vitreoretinopatía proliferativa. Eso significa que existe la neoformación de vasos sanguíneos que son totalmente anormales, que van de la retina hacia el vítreo y que por lo tanto pueden jalarla y causar un desprendimiento de retina por tracción. Esto es lo que realmente causa la ceguera en estos pacientes. A pesar de que es una patología completamente prevenible, existen hasta 36 millones de ciegos en el mundo a causa de retinopatía del prematuro y se han reportado hasta 500,000 casos nuevos por año. Entonces, la verdad es que esto es una cifra altísima. La UNICEF en el 2014 publicó que en los pacientes que tenían o que nacían menores a 28 semanas de gestación tenían una prevalencia de ceguera de un 33 hasta un 73%. Y claro, esto llama muchísimo la atención de por qué existe una brecha tan amplia, ¿no? Y esto se explica porque depende mucho del país en donde estemos tomando la referencia. Por supuesto que no es lo mismo hablar de una prevalencia de retinopatía del prematuro en países que tienen un excelente sistema de tamizaje, a algunos otros países que tal vez hay un sistema de tamizaje muy deficiente. En México existen hasta 2 millones de nacimientos anuales y de estos hasta 51,000 pueden llegar a ser prematuros. Depende, claro, de la edad gestacional, la prevalencia que podemos tener de ROP. En aquellos pacientes que pesan menos de 1,500 gramos al nacer, hay una prevalencia del 33%. En aquellos que pesan menos de 1,251 gramos, 65,8%. Y en aquellos que pesan menos de 1 kilogramo, hasta un 81,6%. Entonces, por supuesto que tenemos muy en claro que aquellos pacientes que entre menos peso tengan al nacer, mayor va a ser su probabilidad de que tengan retinopatía del prematuro. Como bien les mencionaban al inicio, yo soy médico adscrito del Hospital General de León y desde septiembre del 2021 hasta noviembre del 2024, digo esto para aterrizar un poco más en cuanto a una estadística más local, pues hemos tamizado a 648 pacientes, de los cuales 93 pacientes han tenido retinopatía del prematuro tipo 1. Eso significa que han requerido inyección de antiangiogénico para su resolución. La verdad es que el 100% de los pacientes actualmente tienen una excelente agudeza visual sin ningún desprendimiento de retina, lo cual nos dice que claro que podemos tratar de manera oportuna a estos pacientes y evitarles consecuencias fatales para su visión. En el Diario Oficial de la Federación, en 2013, ya se estableció como parte de la Ley General de Salud que hay
una revisión obligatoria de la retina del paciente prematuro. Entonces, ya no es solamente por el deber ser, es decir, esto ya es algo legal que está estipulado. Comprendo perfecto que no existe el personal suficiente para hacer un tamizaje en el sistema de salud. Sin embargo, sí es nuestra obligación mandar a estos pacientes a que reciban una valoración oftalmológica oportuna. Rápidamente, hablando de la fisiopatología, pues tenemos que la vasculatura de la retina comienza a formarse a partir de la semana 16 de gestación. Comienza justo a partir del nervio óptico y de ahí se ramifica hacia todo el resto de la retina. El área nasal es la primera que termina en vascularizarse, sin embargo, lo hace aproximadamente entre las semanas 34 y 36 de gestación, mientras que la retina temporal lo hace hasta la semana 38 a 40. Entonces, a pesar de que comienza una etapa muy temprana de la gestación, termina la formación de la vasculatura prácticamente al nacimiento. Entonces, esto explica por qué todos los pacientes que nazcan antes de este tiempo van a tener un cierto grado de inmadurez retiniana. Esto no significa que van a tener retinopatía del prematuro, pero sí significa, o sea, sí van a tener una inmadurez retiniana que hay que evaluar y dar seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando un paciente nace, hay un aumento en la cantidad de oxígeno que recibe, ¿no? Esta cantidad o esta hiperoxia me va a causar un freno de mano a la formación de la vasculatura retiniana. Entonces, consecuentemente, voy a tener isquemia y esa isquemia me va a provocar una formación o una secreción exagerada del VEGF, que es el principal promotor de la formación de la vasculatura retiniana, y me va a dar un crecimiento descontrolado de estos vasos que les comentaba al inicio que se forman, que van desde la retina, pero que tienen un crecimiento totalmente anormal hacia el vitrio, es decir, no tienen un crecimiento paralelo a la retina o subretiniano, sino que van hacia arriba y esto me va a jalar la retina y me va a causar un desprendimiento. Tenemos 4 etapas principales en la retinopatía del prematuro. En una etapa 1, que es la primera imagen que pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla, en donde solamente tenemos una línea de demarcación. En una etapa 2, esta línea de demarcación por todos los factores proinflamatorios que existen comienza justamente a sobrelevarse, a inflamarse, y en la etapa 3 ya tenemos una formación en esta cresta que nosotros sí le llamamos o está descrita como una cresta. Ya existe la formación de neovasos y en una etapa 4 ya tenemos un desprendimiento de retina. En etapa 4 es un desprendimiento de retina parcial y en una etapa 5 ya tenemos un desprendimiento de retina total. ¿Cuánto tarda en cocinarse todo esto? Bueno, pues depende de muchos factores, ¿no? Depende de la edad gestacional, o sea, de qué tan pequeño fue el paciente, de su peso cuando nació y por supuesto que de todos los factores agregados que tengamos, ¿no? Si requiere altas concentraciones de oxígeno, si ha tenido sepsis, etcétera, o sea, de cuánto peso va ganando. Todo esto va a impactar directamente en la progresión y en la rapidez también en que la enfermedad progrese. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los principales, y esto creo que para mí es algo muy importante que se queden con esto, es que los factores de riesgo reales o principales o que ustedes deben de tomar en cuenta para enviar a un paciente a tamizaje es la edad gestacional, que debe ser menor a las 34 semanas de gestación y un peso a nacer menor de 1.750 gramos.
Si ustedes leen literatura internacional, van a leer que los criterios de tamizaje son un poco más flexibles. Ellos dicen que menores de 31 semanas de gestación y menores a 1.500 gramos. Sin embargo, en México se tuvieron que ampliar un poquito esos parámetros porque se vio que pacientes que nacían un poquito después o incluso con un poquito más de peso, aún así presentaban retinopatía del prematuro. Entonces, para nosotros es 34 semanas de gestación y 1.750 gramos. El oxígeno, por supuesto que es un factor de riesgo, sin embargo, no es algo que tomemos como un criterio de tamizaje. El oxígeno es un detonante o un agraviante, pero no lo debo tomar en cuenta como el principal o como un parámetro para decidir si el paciente va o no a una valoración oftalmológica. Y claro, todo lo que les comentaba anteriormente, si es paciente, si es producto de una gestación múltiple, si ha presentado distrés respiratorio, procesos inflamatorios, si ha existido la necesidad de utilizar fármacos vasoactivos, si el paciente ha tenido anemia y se ha tenido que transfundir, y también hay una mayor prevalencia en raza caucásica e hispana. Entonces, nuevamente, ¿a qué niños revisar? A todo paciente que tengan con 34 semanas de gestación o menos y o con un peso de 1.750 gramos o menor. Con uno de los dos criterios que se cumpla un, es suficiente para que nosotros determinemos que ese paciente requiere valoración oftalmológica. Por supuesto que si tienen pacientes muy limítrofes y que aparte conocen que la historia del paciente ha sido difícil, pues claro, ¿no? O sea, siempre creo que es mucho mejor solicitar la valoración y estar totalmente seguros de que el paciente no presenta ningún daño en su retina. ¿Cuándo hacer el tamizaje? La verdad es que yo de manera general les digo que a la cuarta semana de vida. Sí, nosotros tenemos algunos otros parámetros porque si el bebé nace muy pequeñito, o sea, las 26, 27 semanas de gestación, la verdad es que es muy difícil que nosotros podamos valorar. Los ojitos de manera general están muy inmaduros, el vitrio está turbio, la verdad es difícil la valoración, pero aún así, de manera general yo les diría, manden a todos sus pacientes a la cuarta semana de gestación y ya que el oftalmólogo decida el tratamiento, ¿no? O el seguimiento. Si en ese momento no le es posible hacer una valoración detallada de la retina, pues ya él decidirá si lo evalúa a la semana o en qué momento realiza una nueva valoración. Pero por el riesgo que tienen estos chiquitos de tener retinopatías muy agresivas, yo les recomiendo que no se esperen hasta la sexta semana para solicitar la valoración. Y bueno, ¿qué sigue, no? Si ya tengo un paciente que le han diagnosticado retinopatía del prematuro, ¿cuál es el seguimiento? Si tenemos solamente vasculaturas incompletas o retinas inmaduras, se pueden seguir dependiendo del contexto del paciente de manera semanal o máximo cada 2 semanas, pero no debe extenderse más allá de eso. En pacientes en donde ya tenemos retinopatía del prematuro en una etapa uno, la vigilancia por muy espaciada tiene que ser semanal. En una etapa 2 tiene que ser cada tercer día y en una etapa 3 ya requerimos la aplicación de antiangiogénico. Este es el momento en que podemos actuar, es decir, no podemos aplicar el antiangiogénico antes de una etapa 3 y por supuesto que después de una etapa 3 ya no es útil. Lo ideal es detectar a estos pacientes en una etapa uno o en una etapa 2 y darle el seguimiento. Claro, una etapa uno puede regresar y ya no tener retinopatía del prematuro, sí, desde una etapa uno incluso una etapa 2. Pero para que nosotros podamos estar seguros de eso, pues tenemos que tener una vigilancia muy estrecha de estos pacientes. Entonces, cuando ya tenemos una etapa 3, se decide la aplicación del antiangiogénico y el seguimiento se da a las 24 horas de la aplicación y posteriormente, digo,
repito, dependiendo del contexto del paciente, de manera semanal o incluso si tenemos una retinopatía muy agresiva, se puede hacer cada tercer día. ¿Hasta cuándo? Hasta que la retina se termine de vascularizar. ¿Y cuánto tiempo puede pasar entre que eso suceda? Pues depende mucho del paciente. Hemos tenido pacientes que incluso tardan hasta 6 meses en poder tener una vasculatura completa. Una etapa 4 ya requiere cirugía y la verdad es que en una etapa 5 ya no hay nada que hacer. Cuando tenemos un desprendimiento de retina total, el manejo quirúrgico pues ya no tiene un pronóstico alentador para estos pacientes. Entonces, creo que aquí es un buen momento para detenernos y pensar en qué es, o sea, qué representa para un paciente, para una familia, tener a un niño ciego, ¿no? Empezando por el paciente, por supuesto, que es un paciente que mm, iniciando porque no va a poder conocerse a sí mismo, ¿no? No va a poder conocer sus características faciales, las características de su familia y no va a poder conocer el mundo como nosotros lo conocemos. ¿Y qué representa para una familia promedio mexicana tener a un chiquito con estas características, ¿no? En donde aparte, la verdad es que me duele decirlo, pero no tenemos un país que esté preparado para tener personas con discapacidad visual. Y por supuesto, hablando también en el ámbito médico, no solamente les va a afectar a nivel oftalmológico. Estos pacientes también tienen alteraciones en su ciclo circadiano y esto nos va a ocasionar problemas en su secreción hormonal. Podemos tener glaucomas secundarios y ojos ciegos dolorosos. Una consecuencia importante y creo que pues sí, muy dolorosa para estos chiquitos es el reflejo óculo digital. Y literalmente lo que hacen estos chiquitos es estimularse de manera constante con sus manos los ojos, porque es como un instinto de su cerebro de, oye, sí tengo ojos y ¿por qué no veo, no? Entonces, su manita va y trata de explorar si están los globos oculares en su sitio. Y aparte, porque en ocasiones al estimular con sus dedos los ojitos y el apretarlos, les pueden llegar a ocasionar algunos fenómenos luminosos. Entonces, esto como que alienta al cerebro a decir, ok, tal vez si sigo estimulando, puedo llegar a ver la luz, ¿no? Sin embargo, por supuesto que esto no sucede y por la manipulación tenemos atrofia de la grasa que forma los cojinetes eh, es del globo ocular, o sea, lo que le da volumen o lo que le da forma, y entonces estos pacientes terminan con un aspecto de ojitos hundidos. Aparte de que la verdad es un instinto o un reflejo que es prácticamente imposible de, de atenuar, entonces para la familia también es algo muy complicado de sobrellevar. Y bueno, ¿qué pasa si tengo un paciente prematuro que no tuvo retinopatía del prematuro? Bueno, pues aún así tenemos Buenas noches a todos. Denos un momentito, estamos teniendo un poquito de fallas.
Disculpen tantito, estamos intentando volver con la presentación, disculpen. Pudo, pudo verse. Ya está de nuevo, Hola. señora. Sí terminó la presentación. No me di cuenta en qué momento me desconecté. Una disculpa. No, todavía no terminaba. Ok, ¿en qué parte me quedé? ¿Podría poner su presentación nuevamente, por favor, para decirle en qué parte más o menos? En la parte en que comentabas que los niños tenían que hacerse a veces un poco de presión ocular para poder Ok, estimular. ya. Ok, en el reflejo óculo digital. Muy bien. Ok, bueno, entonces, como les decía, este reflejo es totalmente mm, inatenuable, o sea, el paciente no puede evitar hacerlo y pues por supuesto que al momento de que están estimulando pueden llegar a causar atrofia de la grasa periorbitaria, lo que nos da volumen y terminan con este aspecto como de ojitos hundidos, ¿no? Lo cual también es algo difícil para la familia. ¿Y qué pasa si mi paciente no tuvo retinopatía del prematuro? Bueno, aún así, si tiene el antecedente de prematurez, tienen mucho mayor riesgo de tener miopía, de tener estrabismo y de desarrollar glaucoma. Entonces, aunque no hayamos tenido ROP, si tenemos el antecedente de prematurez, tenemos que tener un seguimiento oftalmológico pues, prácticamente por vida. Y bueno, solo recordarles que sus ojitos tampoco estaban listos para nacer y que así como nos preocupamos por que estos chiquitos salgan adelante, también es muy importante que no olvidemos su valoración oftalmológica. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Preguntas que tengan en el chat, algo que quieran que digamos a la doctora. Oye, doctora Sol, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos un espacio y también pues recordar que desde que empezamos los jueves de rap, pues tú fuiste nuestra ponente número uno. Mm. Ya llevamos más de un año y medio con este trabajo y actualización en conjunto con todos los residentes del Hospital General Zona Norte. Y sí me gustaría que nos pudieras también orientar, nosotros, por ejemplo, que estamos en Puebla, que hay una deficiencia en cuanto a atención oportuna, sobre todo en la Secretaría de Salud, ¿no? Porque no hay suficientes subespecialistas en estos hospitales generales y a veces conseguir el traslado de estos niños, tú sabes, el poder moverlos, lo cruento que puede ser o que llega a valorarse la vida contra la función de un órgano, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado, qué tanto hay en México para que en algún punto el médico neonatólogo podamos llegar a hacer estos tamizajes por telemedicina? Y también la otra,
Eso sería como en un futuro, espero no muy lejano. Y también, ¿qué opciones tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes en cuanto a fundaciones o redes? La verdad es que sí o sea, han existido múltiples intentos por hacer telemedicina a estos pacientes. Se han dado cámaras de fondo de ojo justamente para que se puedan ingresar como las terapias intensivas neonatales o sea, es una cámara literalmente que se coloca sobre la córnea del paciente y nos da una imagen de la retina. Em, y bueno, o sea, la intención era que el neonatólogo pudiera tomar estas imágenes o estas fotografías y que se mandaran a valoración a un oftalmólogo pediatra, el cual ya decidiría, ¿no? Si requiere o no manejo. Sin embargo, pues, o sea, entiendo que sí es una parte de cómo avanzar en el tamizaje, pero aún así se requiere del especialista que si el niño necesita antiangiogénicos, si necesita láser, pues aún así se debe de poder, o sea, se debe trasladar y entiendo que eso es una limitante importante porque por supuesto que nunca se va a poner eh, por encima la función de un órgano a la vida del niño. Entonces, eh, puede ser esa una vía, sin embargo, creo que también es complicada. Y bueno, en cuanto a fundaciones, pues están los institutos oftalmológicos, pero la verdad es que todo está muy centralizado en Ciudad de México. Em, Sobre todo hablando, por ejemplo, de lo que les decía, ¿no? Que nuestro país pues no está preparado para tener discapacitados visuales. Realmente centros, por ejemplo, de adaptación para discapacidad visual pues, solamente existen en Ciudad de México. Entonces, es complicado poder darle a estos pacientes pues no sé, una red de apoyo después de la tragedia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, sí creo que a donde deben estar enfocados nuestros esfuerzos es a la prevención y más que eso, porque entiendo que hay muchas cosas que no se pueden prevenir, ¿no? Pero sí a la detección oportuna y que se les dé el tratamiento pues adecuado y en el momento adecuado, ¿no? Porque eso también es importante. Hay dos preguntas en el chat. Una que, bueno, dicen excelente presentación, gracias. ¿Y dónde se pueden enviar los pacientes para realizar el tamiz oftalmológico? Entonces, pues bueno, obviamente depende del lugar donde estés, ¿no? Y lo que, bueno, yo sí les recomiendo es que eh, a sus pacientes les brindan la seguridad de que sea un oftalmólogo pediatra o bien un retinólogo que tenga adiestramiento en el tratamiento de retinopatía del prematuro, porque la verdad es que nuestra formación como oftalmólogos generales no incluye un adiestramiento adecuado en cuanto a el tratamiento, en cuanto al diagnóstico, iniciando por ahí, y el tratamiento. Ok. Y hay una segunda pregunta. Voy a leerla como la pusieron. ¿Qué tan perjudicial es que le dé oxígeno vía mascarilla de adultos si no hay pediátrica y en cuánto tiempo le causaría daño? Bueno, la verdad es que sí está descrito que una FiO2 mayor del 80% te va a aumentar mucho el riesgo de retinopatía del prematuro. En cuanto a si se utiliza mascarilla de adulto o si, o sea, no es pediátrica, no sé si eso influya o si tenga un impacto directo en el desarrollo de ROP. Y en el tiempo es muy variable. Lo que les decía, hay niños que te hacen retinopatía del prematuro a la semana de vida cuando son muy agresivas. Habrá otros que te la desarrollan hasta los 2 meses de vida extrauterina. Entonces es muy variable y depende mucho del contexto general del paciente. Sí, también para complementar parte de lo que acabas de conversar.
En cuanto a esta pregunta, recordemos que no importa el dispositivo, o sea, no es si es una mascarilla grande o pequeña, sino es también la exposición, como acabas de expresar, que debe de ser con una FiO2 elevada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras unidades o pedir es también mezcladores de gases para no dar oxígeno puro al 100% e ir regulando de forma adecuada la administración de una FiO2, independientemente si el paciente está intubado, está en CPAP o está con puntas o está con una mascarilla o una campana cefálica. Y bueno, por el momento parece que son las preguntas. No sé si alguien más tenga algunas preguntas o algo más que quieras agregar. Bueno, pues muchísimas gracias, Solcito, por tu tiempo, a todos por haberse conectado y recuerden que este mes es el mes del prematuro. Vamos a continuar con temas para actualizarnos todos y poder ofrecerles a este grupo de pacientes que, como bien lo comentaste al inicio, están un poco olvidados también por la sociedad, también por nosotros como pues sociedad médica incluso, y pues hay que estar también todos perseverando y luchando por los derechos de los prematuros. Revísenlos, están descritos por la UNICEF. Buenas noches a todos. Muchas Gracias. gracias. Bye.